Ya regresamos. Estamos en el Zoom otra vez. Ahora sí voy a pausar. Compartir pantalla. Vamos a nuestro SQL Server. Ya. Y voy a abrir el siguiente archivo. Segunda parte, acá está. Ya. Vamos a ver los procesos por lot, por batch o lotes. ¿Ya? Procesos por lotes o por batch. Tenemos a 12. Todos están. A ver, por si acaso. Sí, activar todos por si acaso. Ya está. Bien, entonces continuamos. ¿Ya? ¿Qué es un batch? A ver, además, sí, ya van 12. Un batch es un conjunto de instrucciones que se toman como un todo. O sea, varias líneas y se separan con un go. Por ejemplo, acá tengo una, dos, tres, cuatro instrucciones y con el go estoy indicando hasta acá se terminó. Cuando quiera que se envíe estas instrucciones al servidor, pues señalo el lote, solo el lote, y lo envío con el botón ejecutar, ¿no? Con este botón, ¿no? Ya saben, ¿no? Pero si yo no señalara, en una página de código que tengo bastante código, si no señalo nada, ¿qué va a suceder? Se ejecuta todo de golpe, ¿ya? Todo lo que está escrito y de repente le va a salir un montón de errores porque esto ya existió, ya lo hizo, está repitiendo, y ya existe el objeto, no sé, le puede salir un montón de errores. Entonces, siempre señale mejor el lote que quiere ejecutar y luego haga clic en este botón para que solo eso se envíe al servidor, ¿ya? Vamos a seguir esa mecánica. Entonces me ubico ahí y ejecuto. Ah, tengo un problema. Es que no tengo EduTech. Voy a crearlo, ¿no? Ya saben ustedes, ¿no? Esos archivos que deben tener, ¿no? Los archivos de la creación de las tablas que les mandé. Y si no la tienen, de todas maneras se los mando en algún momento. A ver, acá está en base de datos 2020. EduTech. Crea tablas EduTech primero y ejecuto. Yo tengo ya mi dirección bien clara, H mis datos en mi computadora, ¿no? Si no, si en su computadora tiene que cambiarle esto si es que tiene otra ruta, ¿no? Y luego abro el que carga los datos y lo ejecuto. Y de una vez voy a hacer para las otras bases de datos, ¿no? Esto voy a cerrarlo. A ver qué bases de datos tengo. Tengo EduTech, tengo Market Perú, me faltan Norwin y PAPS. De una vez voy a abrir. Entonces, ahora, estaba acá. Aquí, Norwin. Está la Norwin. Ejecuto. Y eso viene con datos y todo. A ver, ¿quién más entró ya? Muy bien. Ya está. Entonces voy a crear la base de datos PAPS de una vez. Abro entonces donde puse mi carpeta. Y me ubico en instala PAPS. Y lo ejecuto nada más. Ahí también están los datos, así que no hay problema. Ya está. Ya tengo todas mis bases de datos instaladas. Puedo refrescar acá, clic con derecha, actualizar. Y veo que sí, pues están las bases de datos con las que trabajamos. EduTech, Market Perú, Norwin y PAPS, ¿no? Adicionalmente a lo que teníamos antes, ¿no? Bien, entonces ahora sí. Vuelvo a ejecutar el lote. Y ahora sí no sale error, pues, ¿no?
todo se ejecutó porque reconoce la base de datos, las tablas, etcétera, etcétera. Hay 4 instrucciones que se han enviado de un solo golpe, ¿no? Eso es lo que hace el servidor. Revisa primero el lote si está bien, y entonces está bien la sintaxis, lo compila, lo procesa y devuelve los resultados. Pero en este caso, a ver, ¿notan que hay algún error ahí en ese lote? ¿Hay un error en ese lote? From, ¿no es cierto? Claro. O sea, la cláusula from está mal escrita. ¿Y ese qué tipo de error? Es de un comando, es error de sintaxis. ¿Y qué sucede con un error de sintaxis cuando se detecta en un lote? Miren, ejecuto y me sale sintaxis de error seca de from. Cuando le parezca así una línea roja en un lote de instrucciones, pues aquí son 4, nada más pueden ser 40, 100, 200, no sé. Y entonces le sale error de sintaxis en la línea 123. Si quiere evitarse buscar por el número de líneas, que se puede hacer aparecer también, o si no contar, pues es muy tedioso. Si quiere encontrarlo rápido, pues simplemente se ubica en la línea de mensaje de error y hace doble clic. Doble clic. Y mire, se ubicó inmediatamente justo donde está el error, ¿no? Donde está el foam, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se ha dado cuenta? El lote no se procesó. Cuando antes que ingrese el motor de base de datos lo revisa, ¿no? Antes que entre a compilarlo lo revisa y verifica si no hay error de sintaxis. Si encuentra un error de sintaxis, ahí en la puerta nomás se queda, no se procesa nada. Puede tener un lote de 200 líneas de código y justo en la última está el error de sintaxis, pues no pasa nada, todo se cancela. ¿De acuerdo? El error de sintaxis es fatal entonces, ¿ah? No se obtiene nada, solamente... A ver, en este caso, ¿todo estuvo bien? No, hubo un problema. ¿Cuál es el problema? A ver, si me sale el mensaje de primer mensaje, 5 filas afectadas, quiere decir que esto funcionó. Luego salió 30 filas afectadas, quiere decir que la consulta al 1 también funcionó. Luego, un mensaje de error, dice, ¿no? El objeto cursos no es válido, este es el problema. Y de ahí no salió más filas afectadas. ¿Qué tipo de error es este? No es un error de sintaxis porque pasó la compilación, si no, no hubiesen devuelto respuestas. Es un error de objeto. O sea, han escrito un objeto que no existe, pero pasó la compilación porque no había error de sintaxis. Pasó la primera parte, ¿no? Compiló, pero solo hasta donde encontró el error de objeto y ahí se truncó. Mire, la consulta al profesor está bien. Select asterisco con profesor está bien. La tabla profesor también existe, pero cursos no existe. Está mal escrito en todo caso el nombre del objeto. Pero basta que encuentre un error de objeto, a partir de ahí adelante, no le importa si llega a 200 líneas más, se trunca el proceso. Llegó a compilar, sí, una parte, hasta antes del error de objeto. Esa es la diferencia con un error de sintaxis. En error de sintaxis no pasa nada, ¿no? Nada, totalmente se trunca. No pasa nada. Aquí en este caso lo logra pasar, pero cuando encuentra el error de objeto, el proceso se detiene ahí y hasta ahí nomás llega. Se trunca a la altura del error de objeto. De ahí para adelante ya no procesa nada. Veamos otro ejemplo. Le decíamos que el lenguaje SQL es un lenguaje de programación, ¿no? Y como todo lenguaje de programación usa variables. Las variables, ¿cómo se definen en los lenguajes de programación? Se definen como espacios que se separan temporalmente para guardar datos en el proceso, ¿no? Son algunos espacios para guardar datos durante algún proceso que necesite guardarlo, ¿no? Es una cajita que se define para guardar algo. ¿Y cómo se declaran las variables aquí en el lenguaje SQL? Con la sentencia declare. Declare, luego el nombre de la variable. Y esta es también una sintaxis, una costumbre que tienen que aprender. Todas las variables que la definan como usuarios se definen con una arroba por delante. Y a continuación, el texto que usted quiera sin espacios en blanco. Por ejemplo, he puesto arroba mi mensaje, ¿no? Y luego a continuación,
el tipo de dato que esa variable va a poder asimilar. Claro, la variable, como le dije, es un contenedor temporal. Entonces, pero tengo que decirle qué puede contener. En este caso le estoy asignando que en esa variable solo se puede guardar textos hasta un máximo de 50 caracteres, porque estoy diciendo que es varchar de 50, ¿no? Esa es mi declaración de la variable. Ahora, solo se usa una arroba para cualquier variable que usted quiera definir para sus programas. No ponga dos, ¿ah? Dos arrobas está destinado exclusivamente para variables del sistema. Arroba, arroba está separado para variables del sistema. Por ejemplo, hay arroba, arroba, con, arroba, arroba, error. Hay una serie de variables del sistema que las iremos viendo conforme vamos avanzando, ¿no? Esas son variables del sistema, estas son variables que yo creo que ustedes creen para su programa. Luego, a ver, ingresó Julio, ahí está. Si quiero establecerle un valor a la variable, tengo la cláusula set, ¿no? Set, establecer, poner. Establecer que la variable sea igual al valor que corresponde según el tipo que definí, ¿no? Es un texto, los textos van entre apóstrofes, ¿no? Estoy estableciendo que para la variable de mensaje, su valor sea sepsuni. Luego aquí estoy terminando el lote y estoy empezando otro lote pidiendo que se presente el valor de la variable arroba mi mensaje, ¿no? Bien, entonces voy a ejecutar para ver qué sucede. Me sale error. Mira, pero qué raro, ¿no? El error me dice error en la línea 42, debe declarar la variable arroba mi mensaje. Pero si ya declaré, aquí está declarada. Lo que sucede es que las variables solo se van a reconocer en el ámbito donde fueron creadas, o sea, en el lote donde se crearon. Aquí hay dos lotes, ¿no? El primer lote donde se declara la variable y se establece su valor, y ahí se terminó. De ahí viene otro lote, porque hay un go. El go dice hasta acá llegó el lote nada más. Viene el siguiente lote o batch, y en ese siguiente batch o lote, arroba mi mensaje es desconocida, ya no existe ya. O sea, las variables se van a poder utilizar dentro del ámbito donde se las define, en este caso, en el lote mismo. Entonces, si quisiéramos que realmente lo hubiese reconocido, puedo hacer esto, ¿no? Esa línea del go la pongo como comentario. Es como si no existiera, ¿no? Saben que dos rayitas en una línea de código, dos rayitas de menos, hacen que esa línea sea invisible para el editor, para el motor de base de datos, eso no lo compila, ¿no? Para el motor de base de datos solamente hay un lote. Esa línea ya no existe. Y en ese lote está definida la variable y en ese lote está pidiendo que se presente la variable, sea imprimiendo o sea consultándola, ¿no? Pero ahí sí va a salir. ¿Ve? Sale. Si lo hago con consulta, si lo hago con print, si lo hago con consulta sale en la ventana de resultados, si lo hago con print sale en la ventana de mensajes, ¿no? Pero está el valor de la variable, arroba mi mensaje, sepsuni en ambos casos, ¿no? ¿Sí? Ahora, por supuesto que las variables se declaran no para presentarlas así nada más, ¿no? Generalmente se usan dentro de un programa, ¿no? Para guardar valores, para establecer procesos, ¿no? Lo que se llama, pues, programación. Estamos justo en la parte de programación. Y ahora algo importante que tienen que conocer, las transacciones. Pero vamos a verla de una manera rápida para que se den cuenta qué son. Me voy con EduTech, ¿ya? Voy a crear una tabla que se va a llamar Demo07. ¿Ya? Creo la tabla Demo07 que tiene dos campos. Un campo que se llama call A entero y que va a ser clave primaria, y otro que se llama call B que va a ser char de 3. Ya está. Una tabla con dos campitos donde uno es la clave primaria. Voy a ingresar algunos registros en la tabla Demo07. Pero en este lote que estoy tratando de enviar al servidor, dígame, ¿hay un error? ¿Hay un error? ¿Se dieron cuenta? En ese lote. Sí, Balú. Balú se dice. Claro, Baluce, ¿no? O sea, ¿qué tipo de error es ese? ¿De objeto o de sintaxis? Sintaxis. Sintaxis, porque la instrucción está mal escrita. Entonces, ¿qué va a suceder? Ejecuto, pues no pasa nada, ¿no? Sintaxis incorrecta en la línea 121, cerca de Baluce. Ah, eso es. Pero no ingresó nada. Las dos primeras líneas estaban bien, pero sin embargo
al detectar el error de sintaxis, el lote se canceló. No pudo entrar, se quedó en la puerta nomás. O sea, antes de ingresar, le revisa, ¿no? A ver cómo estás en sintaxis. Si estás bien, pasa. Después pueden haber otros errores, ¿no? Pero acá no pasa nada, se quedó en la puerta. Por supuesto, si hago la consulta, no retorna filas, ¿no? La tabla está vacía. A ver, otro ejemplo. Voy a crear la tabla demo 08, también similar a la anterior, con dos campos. La primera es clave primaria, la otra es char de 3. Otro ejemplito. Ya, después le voy a pasar todo este código, ¿eh? Y luego voy a ingresar en un lote 4 registros. Ahora, al tratar de ingresar estos 4 registros, quisiera que me diga, ¿detecta un error antes de ejecutarlo? Error de sintaxis parece que no, porque todo obedece pues a la sintaxis que hemos aprendido del insert, ¿no? A las reglas del insert, into, nombre de tabla. Si no pongo campos, los values significa que van a ser exactamente tal y como están. No hay error de sintaxis, ¿no? No. Pero ¿hay otro error o no? De objeto creo que es. ¿Repiten datos? ¿En Ajá, dónde? repite todo. ¿En cuál de los inserts? ¿En el primero, en el segundo o en Tercero. el El tercero? primero, porque es primary key. Tercero. En el tercero es. En el tercero, porque fíjese, Tercero. el primer insert va a ingresar el primer registro con código primary key 1. El Ajá. otro 2, pero en el tercero voy a estar Ah, repitiendo claro, otra vez claro. el 1. Ahí se va a plantar, va a decir, no, esa es violación de la clave primaria. Y ya no puedes volver a utilizar el 1. Y entonces, ¿qué tipo de error es este? Me dice lo siguiente. El primer mensaje, una fila afectada, quiere decir que la primera instrucción pasó y se ejecutó normalmente. O sea, la primera, ¿no? Este de acá. El segundo me dice una fila afectada, quiere decir que este también ingresó. El tercero me dice infracción de restricción de primary key, ¿no? No se puede ingresar una clave duplicada. Ya, entonces este es el error. Es un error de constraint, ¿no? De dato. Pero después me Mm, sale una fila afectada. Quiere decir de que el tercero sí pasó. El cuarto, perdón. Entonces este error solamente limita al caso del error de constraint. En este caso el dato que se está ingresando erróneo, ¿no? Pero lo demás sigue pasando, no se trunca. Entonces ya vemos la diferencia entre los diferentes tipos de errores que hay, ¿no? Vamos a ver. Si hago la consulta a la tabla demo 08, voy a tener 3 filas, ¿no? Las 2 primeras y la última. Ahí está. Solamente esta no pudo ingresar por un error de constraint, error de dato, ¿no? Voy a eliminar esta tabla para que no moleste. Ya. Voy a crear otro ejemplo. Profe, una consulta. Sí, sí, dime, dime. Si en caso tuviera, por decir, 1000 insert y una vez que los ejecuto, tendría que revisar la parte de abajo de los resultados a ver que todos se han ejecutado correctamente. Claro, tiene que salirte, si no hay ningún problema, tiene que salir este mensaje, comandos completados correctamente. Si te sale rojito es porque hay un error y te va a indicar en qué línea está el error. Además te va a indicar qué tipo de error es, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en el Ah, ya, caso ya, de ya. del registro que no ingresó, te va a decir en tal línea está. ¿Por qué? Porque trataste de ingresar una clave duplicada. Pero los demás sí entran, ¿no? Ya, ya, Ya ya. corriges el problema luego, ¿no? A ver, Claro, claro. vamos a crear otra tabla que se va a llamar demo 09. También similar, dos campos, la primera es clave primaria. Y vamos a ver qué pasa cuando tratamos de ingresar registros acá, ¿no? Repasando los errores que hemos visto ahorita. ¿Qué tipo de error es este? Bueno, ahí hay un error, pero ¿cuál es el error? ¿Cuál es el error? de objeto. De objeto, claro. Demo 90, ¿no? En lugar de poner 09, puse 90. Entonces, ¿qué va a suceder? Se ejecuta lo que está... Primero que va a pasar la primera prueba, la prueba de sintaxis va a pasar. Se ejecutan la primera, la segunda y la tercera, como es el error de objeto, ahí se detiene y se trunca, ¿no? La cuarta no va a funcionar. Así es, ¿no? Funcionó la primera, funcionó la segunda, encontró un error de objeto, dice error del objeto demo 90 no vale, y a partir de ahí para abajo todo se cancela. Error de objeto.
trunca. ¿Mm? Ya, ahora vamos a ver las transacciones de forma explícita. Cada proceso en realidad ha sido una transacción, ¿no?, implícita, pero ahora vamos a ver qué es eso de transacciones, con más claridad. Nos ubicamos en EduTech, y ya lo tengo. Voy a hacer una consulta a las dos tablas, tarifa y curso. Y quiero que analicen un ratito los resultados. No son muy grandes, así que se puede dar cuenta, ¿no? Tarifa y curso. Tarifa tiene 5 registros, ¿no? Y curso tiene 11 registros, nada más. Además, los precios de las tarifas de los cursos son desde 200 hasta 350 como máximo. Y hay desde el curso C001 hasta el curso C0011, ¿no? Algo bastante fácil de recordar, o si no le pueden sacar una foto para ver cómo están. Bueno, pero ahora voy a empezar el siguiente código. Begin tran. Eso es una orden que le dice al servidor empieza una transacción. Y luego, a continuación, ¿esta orden para qué sirve? Para actualizar una tabla, ¿no? Update. Hacer que tarifa establezca en el campo creTarifa el valor de pretarifa por 2. En otras palabras, estoy duplicando los precios, ¿no? Con el update. Vamos a ver. Voy a ejecutar esa parte, ese lote. Y me sale el mensaje, 2 filas afectadas. Quiere decir que, no, 6, ¿no? 5, porque la tabla tarifa tiene 5 registros nada más. Si hacen una consulta a la tabla tarifa, van a encontrar que eso pasó, ¿no? Voy a hacerlo así mejor, ¿ya? Para que lo vean cómo está actualmente. Acá. Ya. Voy a hacer una consulta a la tabla tarifa para ver si realmente cambió, ¿no? Y miren, ¿se acuerdan? Estaba mínimo 200 y máximo 350. Ahora el mínimo es 400 y el máximo es 700. Se han duplicado las tarifas, ¿no? Lo está viendo, ¿eh? Ha sucedido esto. Me da fe de eso. Acaban de cambiar los datos de la tabla tarifa, ¿no? Se duplicaron los precios. Sigamos. ¿Se acuerda que habían 11 cursos nada más, ¿no? Desde el C001 hasta el C011. Pues ahora voy a ingresar un nuevo curso, el curso con código C900. Tarifa C, nombre PHP. Voy a ingresar. Sí ingresó, me lo aceptó. Y ahora veamos cómo está la tabla tarifa y la tabla curso después de haber hecho estos cambios, ¿no? Hasta acá. Como ya habíamos visto antes, la tabla tarifa se duplicó sus valores, sus precios, pero además en la tabla curso le hemos agregado un campo más, ¿no? Miren, había hasta el C011 y ahora está el C900, ¿no? Lo voy a amplificar para que se note y se recuerde que esta tabla tiene 12 registros ahora, ¿no? Y que la tabla tarifa duplicó sus precios. ¿Quedó claro? ¿Ha sucedido eso, no? Ya. Ahora, hasta ahí me voy a quedar por un momento. Voy a guardar lo que hice, ¿no? Guardar mi código, ¿no? Y voy a cerrar la sesión. Voy a cerrar, perdón, el código nomás, ¿no? Al momento de cerrar la ventana de código me sale un mensaje, me dice, existen transacciones no confirmadas, deseo confirmar esas transacciones antes de cerrar la ventana. Pues no quiero confirmar nada, pongo que no. Voy a volver a abrir el archivo. Ahí está, ¿no? Se va a ubicar en la parte de acá de transacciones, cuando estaba en EduTech, ¿no? Y después, ahora estaba, ahí está, en transacciones explícitas, sí, acá estoy. Me quedé en esta parte, donde consulté primero las tablas tarifa y la tabla curso, pero eso lo había hecho antes, ¿no? Antes que cerrara, ¿se acuerda? Y ya habían visto el efecto que se produjo en tarifa,
se duplicaron las tarifas y en curso hay un curso más, ¿no? Pero ahora voy a volver a hacer la consulta para ver, asegurarme que eso pasó. Oh, sorpresa. ¿Qué pasó? Las tarifas siguen iguales antes de que se hiciera el cambio, ¿se acuerdan? Mínimo 200, máximo 350. Solamente había 11 cursos y siguen los 11 cursos. ¿Y qué pasó con el otro curso que le puse? ¿Y qué pasó con el efecto de la aplicación? Ustedes lo vieron, por eso le dije, miren bien y me dan fe de que cambió. ¿Cambiaron o no cambiaron los datos de las tablas? Sí. Pues sí, no. ¿Cómo es eso? Desde el momento que yo hice esto, miren, vamos a entender mejor. La orden begin tran, ¿cómo la recibe el servidor? Cuando ustedes le dicen, le mandan la orden begin tran, entiende, tengo que empezar una transacción. ¿Y qué es eso? Pues es un espacio que se separa a nivel temporal. Ya saben que el nivel temporal está en rampas, ¿no? Y en ese espacio se van a realizar los sucesos que se den contra la base de datos. Todo lo que se haga contra la base de datos, contra las tablas, ingresar registros, eliminar registros, cualquier cambio, cualquier cosa que haga, ya no va a ser afectado directamente en las tablas que están en el archivo del disco duro, en el archivo MDF, ¿no? Ahí están, guardados. Pero ahora, cuando le diga begin tran, va a haber un espacio temporal y va a haber imágenes. Por ejemplo, en este caso pido actualizar la tabla tarifa y hacer que sus precios se dupliquen, ¿no? Y cuando haga esto, ¿qué sucede? Pues sí se afectan, pero ¿cuál? Al momento de decir begin tran, ya en ese momento el servidor dice, todo lo que tenga que hacer ahora, lo tengo que hacer a nivel temporal. Voy a trabajar con la tabla tarifa, jala la tabla tarifa, una imagen, y la ubica a nivel temporal en el espacio que se generó. Y allí es donde la duplica, no en el disco duro. Y si hacemos la consulta a la tabla como hemos visto hace un momento y vemos, sí cambió. Entonces, ¿cómo es que no cambió? Lo que estamos viendo no es el objeto tabla que está en el archivo MDF, en el disco duro, no. Estamos viendo la tabla que está en RAM. Y ustedes saben que en RAM es un espacio volátil, ¿no? Si ahorita se apaga el computador, todo lo que está en RAM desaparece. Lo que está en el disco duro es lo único que se mantiene, ¿no? Es temporal. Entonces, hay una especie de simulacro. Se habla de un escenario donde todo lo que va a suceder en el archivo del disco duro se hace primero a nivel temporal, a nivel de la transacción. Cuando termine de hacer todos los procesos y yo diga, ya, ahora sí, quiero que lo que hice acá, como un simulacro, ahora se vaya al disco duro. Ya, hay una orden para hacer eso, ¿ya? Ahora lo vamos a ver. Por ahora está solo en temporal. Voy a ingresar un nuevo registro a la tabla curso. Hago el insert, hago la consulta a las dos tablas de una vez para ver qué sucedió. Y sucedió lo que vi antes, ¿no? Sí, en realidad la tabla tarifa cambió sus precios y hay un nuevo curso en la tabla curso. ¿Eso es cierto? Pues es una pregunta en vivo. Si yo le digo, ¿es cierto que cambió? Claro, cambió, pero a nivel temporal nada más, ¿ya? A nivel temporal. Entonces, si yo quiero que eso realmente suceda en el disco duro, tengo que hacer lo siguiente. Esta instrucción commit-tran hace de que todo lo que está a nivel temporal se vaya al disco duro y ya se grabe. Ahí sí se graba de forma permanente. Con esta orden, todo lo que sucedió a nivel temporal en el simulacro, en el teatro, pues ahora sí sucede en el disco duro, en el archivo MDF. Y cuando la consulte, por supuesto, va a estar ahí. Y así, así yo apaga el computador, pues eso ya está guardado en el disco duro, ¿ya? ¿De acuerdo? Para que todo regrese como estaba, voy a hacer la eliminación, voy a establecer el delete en la tabla curso para el curso C900 que ingresé hace un momento. Y como ya había duplicado las tarifas, voy a hacerle el update. Pero cuando estas instrucciones están fuera de una transacción, actúan directamente sobre la tabla que está en el disco duro, ¿ah? Ya eso sí ha pasado, ya. Le he cambiado los valores y los regresé como estaban antes. Puedo verificarlos. Ya está, ¿no? En el caso anterior, como les dije, cuando me envié la instrucción commit-tran, eso ya se graba en el disco duro. Ahora, para regresarlo, simplemente mandó las órdenes contrarias, ¿no? Pero así es como trabaja una transacción. ¿De acuerdo? Y hemos visto también cómo se trabaja con los errores y vamos a combinar todo esto luego, ¿no?
porque hemos visto cómo se producen los errores, hemos visto cómo se producen las transacciones, pero todavía no hemos tratado de ver cómo podemos controlar los errores. Y ese es el siguiente paso que vamos a hacer, control de errores. Ya. Entonces ahora voy a dejar de compartir un momentito, ¿no? Voy a finalizar la grabación.